La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una introducción muy general a lo que es la filigrana o el papel enrollado, que sería una variante del origami, precisamente para evitar desperdicios. Para ello vamos a necesitar estas tiras de papel que pueden conseguir en la tienda de arteconpapel.com. Son tiras que miden 3 milímetros del otro es negra. Así que hay con varios colores. Les llegan en un paquetito similar a este. No obstante, si ustedes no pueden conseguir estas tiras que están en arteconpapel.com o más que no las puedan conseguir, si van iniciando en esta técnica, les recomiendo trabajar con tiras que midan 1 centímetro de grosor. Nada más hay que tomar una hoja tamaño carta y las cortamos a lo largo en anchos de 1 centímetro. Lo ideal para trabajar filigrana son tiras de 0.8, 0.5 centímetros o 5 milímetros u 8 milímetros. También vamos a necesitar una plantilla. En este caso no es una plantilla per se, es más como una guía que puedan usar ustedes. En general en esta transmisión les voy a enseñar cómo hacer directo. Ahí donde aparece el título de este video, le dan en la flechita que apunta hacia abajo y ahí estará el enlace para poder descargar esta plantilla. Es Fuera de eso, vamos a necesitar la plantilla, un montón de tiras de papel para enrollar. Vamos a necesitar, estos materiales son casi que opcionales, unas pinzas para poder manejar nuestros papeles enrollados de manera más fácil, pues la tira mide 3 milímetros, entonces este es un botecito que me ayuda bastante para utilizar la filigrana, pues al ser tan delgada y tener un dosificador bastante delgado, me ayuda a ser como muy preciso. Se me fue el nombre, pero básicamente son unas pinzas. Su punta tienen una ligera abertura que me ayuda a que justo aquí en medio, pues ahí está. Entonces aquí está la tira, como pueden ver está justamente en medio y esto me ayuda a poder enrollar. Esta tira nos ayudará bastante, más bien estas pinzas, pero sí no las podemos conseguir porque en general este plastiquito vale como 180, alrededor de $20 más o menos. Lo que podemos improvisar es con una aguja lanera. Este tipo de aguja normalmente Yurex o algo aquí en la punta para poder usarlo. Y esta aguja, como pueden ver, tiene un ojal bastante grande. Entonces, con ayuda de unas pinzas de electricista o unas pinzas universales, lo que vamos a hacer es cortar esta parte y nos van a quedar estas partecitas libres. Y entonces ya podremos ingresar el papel y enrollarlo con la herramienta. Y ya si tienen los recursos disponibles, en lugar de usar esta herramienta que es completamente manual, donde tenemos que estar haciendo uno por uno, pueden conseguir un enrollador eléctrico. Presionamos, se oye ligeramente. Aquí no se observa muy bien, pero vamos a ver. Voy a unir esta tira y pueden ver cómo ya empieza a enrollar la máquina. Ya es mucho más fácil. Pues habiendo dicho todos los materiales, lo que debo repetir es que este es un curso donde vamos a utilizar el origami o varias ramas del origami para aprender los fundamentos del lenguaje visual. Y esta es la última sesión. Este es el último directo. Son 6 sesiones en total. Esta es la sexta. Y vamos a utilizar la filigrana para entender los conceptos de simetría. ¿Qué es la simetría? Básicamente es la proporción que existe en la totalidad de una figura, o al menos así equilibrada es con respecto a nuestros ojos o a nuestra vista en general. De esta manera, los tipos de simetría que podemos rescatar, las principales en general, están en esta plantilla. Tenemos esta que sería una simetría radial, donde todos los elementos son iguales con respecto a referencia. Lo que tenemos que destacar es que para que esta sea una simetría radial debería tener al menos 8 ejes, como los que tiene aquí, porque si nada más tuviera 4
debido a las leyes de percepción que ya vimos en otra sesión anterior. Lo que estaríamos viendo sería un cuadrado y no un círculo o algo que sea un poco más radial como tal. Después tenemos la simetría por reflejo, donde básicamente dado un eje vertical, diagonal u horizontal, se repite lo mismo. Entonces, si tapamos la mitad derecha de esta imagen, tenemos que todo lo que está aquí a la izquierda, si aplicáramos un espejo, se va a reflejar a la derecha, y entonces tenemos esa simetría por espejo. Homeométrica. Se escribe con H, H-O y A. Homeométrica. Y lo que nos dice esta simetría es que este círculo y esta mitad de elipse se va a repetir a la derecha. Tenemos los mismos tres elementos, mitad de elipse, círculo y gotita, pero reflejado, entonces abajo. Y esta es la simetría homeométrica. Después tenemos los fractales, que serían estos que parecen copos de nieve. Después las simetrías a través de eje horizontal y vertical, donde se repiten los mismos elementos. Y ya los demás serían radiales. Después, pues es una simetría continua, pero también existe. Básicamente estos son los tipos de simetría principales y vamos a trabajar sobre ellos. Para ello, lo primero que vamos a necesitar es saber cómo hacer los rollos en filigrana. Entonces para ello, para explicarlo un poquito en cámara lenta, lo que yo voy a hacer es tomar una tira de papel y con la tira voy a introducirla aquí. Y lo único que voy a hacer va a ser enrollarla hacia la izquierda o hacia la derecha. En estos momentos no importa mucho la dirección, va a haber otros momentos, pero en estos momentos no importa. Entonces nada más voy a enrollar toda la tira y lo estoy haciendo así en velocidad normal para que puedan observar que pues así funciona esta herramienta, que no hay ninguna trampa ni nada. Y pues ya, hecho esto. Una vez terminado de enrollar, lo que voy a hacer, como pueden ver aquí, si le agarro solo la figura, el papel enrollado, se va toda la pinza. Entonces, como libero, entonces ahí ya sale mi pinza. Si ustedes la consiguieron o si tienen la herramienta improvisada con la aguja lanera. Ahora, si yo en este momento suelto esto, se va a expandir. Entonces, para sellar aquí donde tenemos nuestro papel enrollado, vamos a usar el pegamento y nada más vamos a colocar una gotita. No necesitamos nada porque apenas son 3 minutos. Esperar unos segunditos para que más o menos se seque, que es muy rápido en realidad. Y en filigrana es conocido como un círculo apretado, porque en realidad lo que hicimos fue enrollar tal cual la tira y al terminarla nos queda este circulito. Aquí está. Usando una regla podemos medir esto y podemos ver que tiene apenas un diámetro de unos 8 milímetros, que se puede hacer tan grande como quieran, nada más que para ello pues hay que seguir agregando piezas, ¿no? O tiras de papel. Si ya se acabó, tenemos que agregar otra tira, seguir enrollando y otra tira y seguir enrollando, y con esto podemos llegar a crear este tipo de formas. Ahora vamos a hacer un círculo abierto o suelto, que sería este. Comparado con este, pues obviamente este ocupa mucho más espacio. Entonces para ello, lo que vamos a necesitar o se recomendaría utilizar es una plantilla de círculos. Esta la pueden conseguir en cualquier papelería. Y la plantilla para círculos como tal, en donde tenemos varios círculos. Este es de 20 centímetros, de 20. Este es de 20 milímetros, de 15, de 10. Y hay varios patrones que se van a repetir a lo largo de esta plantilla. Y aquí pues para hacer nuestros abanicos. Este es específico para la filigrana. En la parte de arriba tenemos un plástico que tiene unos 2 milímetros de grosor. Y en la parte de abajo tenemos un corcho. Esto nos va a hacer, si ustedes no tuvieran esta plantilla, no la pueden encontrar en cualquier papelería. Y comprar 2 o 3 pedazos de foamy, ponerlos uno encima de otro. Y con ello estarán creando su propia tablita. Entonces para crear nuestros círculos sueltos, ya que vieron cómo hacer cómo enrollar el papel, ya voy a proceder a usar esta herramienta eléctrica. Entonces aquí ya inserté
Ya terminó. Y la voy a colocar, por ejemplo, aquí en estos círculos de 20 milímetros. Aquí no lo he pegado. La coloco y lo suelto. Y entonces el papel se va a desenrollar. Y ya que alcanzó la medida del cuidado, la inserto en donde se salió. Y con ayuda de las pinzas lo que voy a hacer es tomarla. Aquí es donde terminó. Y ahí donde termina mi tira voy a colocar un poco de pegamento. Aquí está mi círculo. Problemas técnicos. Entonces aquí lo que voy a hacer es tomar esto y fingir que lo enrollo de nuevo. Al final, como esto ya está de alguna manera pegado, va a llegar el momento en el que la misma tira me va a decir qué tanto. Entonces ahí ya está y suelto. Y tenemos ya mi círculo de alguna manera suelto. Y el mismo largo de la tira me da para crear este circulito de... Entonces, básicamente estos son... Voy a enrollar este que queda aquí. Una tirita, otro círculo de 2 centímetros. Enrollo una tira y la suelto aquí. Voy a tomar otra tira. Y la voy a tirar aquí. Voy a tomar, voy a enrollar. Ya que he terminado de enrollarla, pues lo que podemos hacer es cambiar aquí como está colocada el punto focal interesante en estas figuras. Aquí, como se pueden dar cuenta, lo único que tengo pues es la aguja, ¿no? Entonces aquí, al soltar la pieza, lo que pueden ver es que por la misma física que tiene el papel, el centro se va al centro, valga la redundancia. Entonces, ayudados con esta plantilla, lo que podemos hacer es tomar el centro, jalarlo hacia uno de los costados, arriba, abajo, como sea, colocar ahí para que nuestro círculo y ahora lo que hay que hacer nada más es dejarlo descansar unos segunditos. Ahí tenemos esa parte. Voy a aprovechar y colocar hacia un lado para crear esta parte como creciente que pareciera formarse en... Ahora, aquí es importante y por qué me estoy tardando tanto en hacer esto, y es que prácticamente las demás figuras que ustedes pueden observar en la filigrana todas se obtienen de un círculo para obtener un rectángulo y así sucesivamente. Entonces ahorita estoy preparando muchos de estos circulitos, pues al final ya estaba, entonces lo retiro y bueno, por el momento voy a retirar esta tablita, esperando que se sequen esas piezas. Y ahora, en caso de que no tuvieran esa tabla, una regla. Entonces voy a tomar mi tira, la voy a enrollar. Y una vez que la he enrollado y que ya la tengo en mis manos, lo único que hago es tomar la regla y pues irla soltando poco a poco. La voy soltando entre mis dedos para que la tira se vaya haciendo más, para que nos dé más o menos los 2 centímetros que deseamos. Y ahí pueden ver que ya más o menos está en los 2 centímetros el pegamento.
Ya que tengo estos dos circulitos aquí, les voy a empezar a enseñar cómo hacer otras formas. La primera es la llamada forma de gota. Para ello, habiendo hecho nuestros círculos, lo que vamos, como si lo fuéramos a doblar a la mitad, pero solo de un lado. Y ya que hemos hecho esto, que parece una gota. Y prácticamente así es como lo vamos a hacer. Esta es una gota. Después hay otra forma que sería como una curva o una gota encurvada. Entonces para ello, un lado, así, y después ahí terminamos nuestra gota. Ahora, una vez doblada esta parte a la mitad, lo que vamos a hacer es marcar esa curva sin llegar a hacer un doblez por completo. Y aquí estoy tratando de hacer lo mismo, marcar esa natural, esta curva con curva, esta gota con curva más bien. Y entonces aquí tenemos una gota y la gota con curva. Directamente, por ejemplo aquí en la mariposa, esta forma medio elíptica con una curva es precisamente para poner esta gota. Y por ejemplo aquí justamente aquí en la figura de al lado, esta figura que parecía ser una gota con curva puede ser esta figura. Entonces la colocamos aquí para que lo tomen como guía, y así es como se completaría esta figura. Entonces vamos ya a retirar de esta plantilla nuestros círculos aquí que hicimos, y por ejemplo este podría entrar aquí. Y así ir completando completamente la plantilla. Ahora vamos aquí los cuadrados, los rectángulos y los triángulos, pero para ello pues sí necesito más piezas. Entonces en este momento lo único que me voy a dedicar a hacer va a ser enrollar las tiras. Les dije que para crear cualquier forma en la filigrana, una elipse, lo que necesitamos es tomar un círculo y aplastarla, y terminamos de aplastar, como si dobláramos por la mitad en un sentido vertical o horizontal, va a depender cómo te acomodes. Y habiendo hecho esto, lo único que hacemos es presionar hacia adentro para tratar de regresar un poquito a su forma, y así hemos creado esta figura casi que de hoja. Todo hacia abajo de manera horizontal, y ahora para doblarlos en la otra dirección, y habremos hecho algo como esto. Ahora volvemos a presionar un poquito y ahí queda nuestro cuadrado. Es que esto es un poquito casi que al tanteo, porque hay que ir presionando hacia dentro en tres partes, o como segmenta nuestro círculo casi que en tres partes. Habiendo marcado esos tres dobleces, desdoblamos un poquito y tendremos un triángulo. Ahora para crear aquí permítanme porque se quiere, ahí está. Entonces aquí como que todo el papel se quedó en el contorno y no se va a ver muy bien el efecto, entonces déjenme enrollarlo rápidamente de nuevo. Ahí está. Ahora sí, para hacer el rectángulo lo que vamos a hacer es nuevamente presionar hacia abajo por completo, y ahora en lugar de presionar por completo esta mitades hacia abajo como lo haríamos con el cuadrado, lo que vamos a hacer es abrirlas un poquito
y cambiar ligeramente la posición del siguiente doblez, que no tiene que ser completamente vertical porque si no crearíamos otro cuadrado. Marcar ahí y que se sienta el rectángulo y no el cuadrado. Hecho eso, entonces ahora sí volvemos a marcar el doblez anterior y tendremos, pues básicamente con estas formas es como hay que completar la plantilla o la guía que les comenté. Aquí, como se pueden dar cuenta, para llenar por ejemplo esta figura que está en el centro, lo que tenemos que hacer es un cuadrado y a partir de ahí empezar a completar esa parte. Entonces, más o menos con en estas figuras lo que hay que hacer es completar la plantilla. Y por ejemplo la mariposa, con todas las figuras que hemos hecho aquí, como pueden ver aquí está el círculo apretado con el que este círculo va aquí para formar sus ojos. Después esta forma medio ovalada la ponemos de manera vertical. Después esta parte superior, que es el cuadrado, que es precisamente este que hicimos aquí en color verde, sería este cuadrado de aquí y se repite de este lado. Después, para hacer esta figura que está aquí a la izquierda, lo que hay que hacer es tomar esta pieza y colocarla aquí. Después, a lo mejor con un círculo, colocarla en el centro y a partir de ahí empezar a colocar el resto de las figuras alrededor y así. Básicamente, como pueden ver, la guía está muy fácil. Aquí nuevamente tomamos un círculo, la colocamos aquí, la giramos así para que se vea conforme a la plantilla. Tenemos el círculo, la gota con curva y la colocamos aquí. Y básicamente esto pues es una introducción a lo que sería la filigrana. Y así es como completaríamos la guía que pueden descargar en la caja de comentarios, no es cierto, en la caja de descripción. Ya saben que sus dudas, comentarios y sugerencias las pueden dejar en la caja con ustedes en cada transmisión. Y pues esperamos más colaboraciones que puedan hacer con arte con papel en el futuro. Bienvenidos a esta sesión número 4 en la que estamos usando el origami para conocer los fundamentos del lenguaje visual, o básicamente como todos los elementos que inician o cimentan una gramática visual, en qué elementos se componen a la hora de qué elementos utilizamos a la hora de construir una imagen y con ello poder dar o transmitir mensajes. En esta ocasión vamos a ver, como bien lo dice la pantalla, ritmo visual, que viene a complementar el tema de elementos compositivos de la imagen. Es muy técnico esto, pero pues vamos a hacer que no sea tan así. Entonces vamos a dar inicio propiamente con esto y básicamente pues ritmo visual, ¿qué es? Pues hay varias definiciones de esto, por lo que las voy a leer. Y literalmente podemos entenderlo como una secuencia de figuras o formas, y dicha secuencia puede seguir distinto orden o regla, y eso sí que se diferencia a cada ritmo. Básicamente repetición de figuras, y esa repetición nos va a generar texturas, armonías, pausas y muchas sensaciones visuales. Es una asociación armónica de espacio ocupado, de espacio libre, de formas repetidas de una imagen. Básicamente una imagen muy saturada o una imagen muy limpia también nos transmite cosas. Y estas trayectorias pueden ser horizontales, verticales, inclinadas, concurrentes en el mismo punto, radiales, entre muchas otras ordenamientos que existen, que vamos a ver a profundidad en el tema de simetrías. En todo ritmo visual se dan componentes como la periodicidad, lo que implica la repetición de elementos, y la estructuración, que es el cómo se organizan esas estructuras, valga la redundancia, repetidas en la composición. Es decir, qué y cada cuánto se va a repetir. De esta manera tenemos varios tipos de ritmo, y el más básico de todos es el uniforme, y básicamente se produce cuando se repiten en intervalos, cuando una figura se repite la misma figura, por la redundancia. Se produce cuando una figura se repite a intervalos regulares y conserva su tamaño. Cada espacio vacío marca la velocidad del ritmo, de modo que si el espacio libre es amplio, el ritmo será más lento. Y si es muy chiquito el espacio vacío, pues se asumirá que es una imagen como muy rápida o muy saturada. Y el ejemplo pues son estos elefantitos que parecieran caminar a la izquierda.
Y mientras menos elefantes se repitan, pues pareciera como que es una imagen lenta. Y si hay muchos elefantes, pareciera ser una imagen como muy rápida. Esto básicamente es el ritmo visual. Repetición de elementos para generar sensaciones en el espectador. También tenemos el ritmo alterno, que es cuando se repite más de una figura a intervalos constantes. La utilización de varios elementos con diferentes formas, colores o texturas y la alternancia de espacios vacíos producen una sensación de mayor movimiento. Y aquí pues ya podemos meter el color, tamaños, texturas también, y aquí hay claros ejemplos de ellos en los que pues empieza a generar un ritmo visual alternado en el que tenemos un objeto, después le sigue otro y después otro y así. Y esto también pues puede generar confusión o ritmo dependiendo de la intención que tengamos a la hora de crear nuestra imagen. También tenemos en el tipo de ritmo un ritmo decreciente y creciente. Básicamente tenemos un módulo que inicia muy grande o muy pequeño y conforme avanza la imagen se hace más grande o más pequeño. Entonces los ejemplos aquí inician, por ejemplo, en este que pudiera ser fractal, que pareciera mandala. Algo que si leemos de arriba hacia abajo es un elemento grande que se hace chiquito. Si leemos de abajo hacia arriba, un elemento chiquito que se hace grande. O espirales en radial, en radios más bien. Y aquí pues ya hay varias cosas que juegan en común, como sus tamaños, el grosor, los colores también. Pero vaya, al final es también esa sensación de hacer un elemento más pequeño o más grande. También tenemos el ritmo radial o concéntrico, que es básicamente la repetición de uno o varios elementos con respecto a un mismo punto. ¿Cuál es la diferencia? Que el radial pues pareciera formar un círculo perfecto, y el concéntrico no necesariamente tiene que formar un círculo, sino que todos sus elementos tienen que ir hacia un mismo punto, como la imagen de aquí que tiene colorcitos. Y el ejemplo de un ritmo radial sería estos picos negros que están aquí a la derecha. Y también tenemos el de por simetrías, donde básicamente tenemos algo en un eje vertical u horizontal y se va a reflejar en el otro eje. En este caso la mariposa tenemos un reflejo por el eje vertical, y aquí tenemos una calle, una acera. Y aquí tenemos un cuerpo de agua en la mitad inferior de la imagen, y eso sirve como reflejo a través de un eje horizontal. Por lo que esto también sería un tipo de ritmo visual, por lo que prácticamente es repetición. Cómo se repiten los elementos, cada cuánto, y esto pues es muy común en nuestro día a día. Los pisos de mosaico, las escaleras, los barandales, todo pareciera tener algún ritmo. Y qué tan grueso, qué tan delgado, qué tan separado está uno de otro nos va a dar un ritmo visual. Y de esta manera la actividad que se propone es experimentar con la llamada arquitectura de papel, debido a que el ritmo visual pudiéramos experimentarlo más fácilmente en arquitectura. Y es básicamente crear una estructura a partir de dobleces horizontales en valle y montaña. Y a partir de ahí generar volumen, a partir también de cortes. Y pues nada más. Esto pareciera ser muy complicado, no lo es, pero ciertamente necesitamos una plantilla. Y para la plantilla les he dejado un enlace en la descripción, donde podrán acceder a una carpeta en Google Drive, perdón. Y ahí podrán encontrar, o al hacer clic encontrarán una carpeta similar a esta. Y aquí pues la plantilla como tal es esta. Esta es una. Se imprimen en tamaño carta o tamaño A4. No varía mucho dependiendo de la región donde se encuentres. Esta es una, y la siguiente, esta es otra. Si no tuviera los recursos necesarios para poder imprimir estas dos plantillas, en la misma carpeta del Drive les dejo las instrucciones para que tracen estas plantillas a mano. Como les dije, se va a ocupar una hoja completa, y pues ya básicamente cada rectángulo, cada cuadradito que ven aquí mide 1 centímetro, y a partir de ahí pueden sacar las medidas. Y lo mismo con la otra plantilla, tenemos cuadraditos de 1 centímetro, y ya con esto pueden ustedes empezar o trazar esto en su cuaderno o en la hoja, si no pudieran
imprimir esta plantilla. De esta manera, pensé que había cerrado el programa, pero no, todo bien. De esta manera pasamos a mi escritorio. Y lo que vamos a necesitar es en principio una tabla salvacorte, en donde vamos a pues proteger nuestra mesa, nuestro escritorio, en general nuestra área de trabajo. Y vamos a necesitar también forzosamente un exacto, un cúter o una navaja. Las tijeras en esta ocasión no nos van a servir porque vamos a cortar el interior de nuestra hoja, no vamos a cortar desde afuera hacia adentro. Y para ello sí necesitamos nuestro cúter exacto. Y adicional a ello vamos a necesitar también una regla. Yo tengo esta que es de metal precisamente para... recomiendo que sean de metal o de madera para evitar que las reglas de plástico con el filo de nuestro elemento punzocortante pues abollen, y ya cuando las queramos usar como regla pues nos dé trazos derechuecos, ¿no? Entonces recomiendo reglas de metal o madera y desde luego las plantillas. Las vamos a imprimir en tamaño carta o tamaño A4. Repito, el enlace está en la descripción para que ustedes puedan acceder a este recurso. La caja de descripción, si están viendo esto en una computadora, está justo abajito del título del video que dice mostrar más. Y si están en un celular, justo a la derecha del título del video hay una flechita que apunta hacia abajo. Le dan ahí, se despliega toda la información y ahí podrán encontrar el enlace que les comento. Serán estas dos plantillas y pues yo voy a trabajar con esta que pareciera ser la más complicada. Esta es mucho más fácil, pero en esta sesión voy a explicar esta un poquito más complicada de elaborar. No es difícil, solo toma un poquito más de tiempo. Y pues vamos a ello. Aquí es importante resaltar que vamos a tomar nuestra hoja de manera vertical. De la manera más larga va a quedar hacia enfrente de nosotros. La parte más cortita va a quedar de manera horizontal con respecto a nosotros. Más o menos así vamos a trabajar nuestra hoja. Si la trabajamos de manera horizontal, como todas las referencias que hay, todas las líneas se van a perder. Entonces es importante tomarla de esta manera. ¿Cómo se leen estas instrucciones? Es muy sencillo. Las líneas verticales las vamos a cortar, las líneas horizontales las vamos a doblar. Entonces, esto se puede ejemplificar mejor en esta segunda plantilla, porque todas las líneas verticales de esta plantilla son líneas punteadas. Creo que ahí se alcanza a ver mejor. Pero vaya, de esta segunda plantilla todas las líneas verticales son líneas punteadas y eso nos va a ayudar a diferenciar eso. Omití esa parte en esta plantilla, pero pues la verdad es que no varía mucho, solamente hay que tener en cuenta esa instrucción. Líneas verticales igual a corte, líneas horizontales igual a doblez. De esta manera, con nuestra hoja en posición vertical, voy a tomar la regla y el exacto y voy a cortar todas las líneas verticales, incluso estas chiquititas, estas más largas de aquí, esta línea horizontal, como es horizontal, se va a doblar. Entonces aquí nada más voy a... aquí no puedo hacer cámara rápida porque esto es en directo, entonces nada más me van a ver cortar todas las líneas verticales para que vean que en efecto no les estoy mintiendo. Pues con eso hecho, nada más verifico que en efecto, como ustedes pueden ver aquí, todas las líneas verticales han sido cortadas.
Entonces yo nada más estoy verificando esa parte. Y ahora con ayuda de una pluma, de un elemento de punta redonda o con el contrafilo de nuestro elemento cortante, es decir, si tenemos el exacto por esta parte donde no está el filo, lo que vamos a hacer es marcar las líneas horizontales. Entonces ahora sí podemos girar nuestra hoja de punta redonda, que son unas pinzas, y lo único que voy a hacer es literalmente marcar sobre la línea horizontal. Pues lo que quiero es ayudar a crear una guía que me ayude a facilitar el doblez que haremos en unos momentos. Así que pues nada, ahorita lo que voy a hacer es literalmente eso, nada más remarcar todos los dobleces horizontales. Bueno, más bien todas las líneas horizontales, porque no he doblado nada. Igual les comento de manera rápida que lo que estamos haciendo en esta sesión es algo llamado arquitectura de papel. Y es una rama de alguna manera reciente de origami. ¿Y por qué se llama arquitectura de papel y no algún nombre en japonés? Pues por aspectos culturales de Japón. De alguna manera en la historia del origami, o del papel más precisamente, tenemos en concreto que cuando recién se empezaba a conocer el papel, por ahí del siglo 102 al siglo 8, siglo 9 más o menos, o sea, en términos generales del siglo 1 al siglo 9 más o menos, el papel era muy caro construirlo. Crear papel era muy caro, sobre todo porque pues no se tenía como las tecnologías industriales con las que contamos actualmente. Y para ello se necesitaban muchos trabajadores y el proceso duraba días. Entonces los únicos que podían costear el papel como tal eran los reyes, los monarcas de aquella época o los sacerdotes. De ahí, por ejemplo, que el origami en Japón tenga un alto significado religioso y de deidad, de honor al emperador, a los dioses como tal. Y pues es por eso, porque en esos primeros siglos de la sociedad moderna, quienes realizaban el papel, como lo conocemos actualmente, solo eran monarcas y sacerdotes. Luego entonces, como el papel era muy caro construirlo, cuando llegó a Europa, se tuvo la creencia, o más bien se aceptó como culturalmente, que no hay que cortar el papel, ni pegarlo. El papel era tan caro que una sola pieza bastaba para la figura que tú quisieras hacer. Entonces, de ahí, de ese como vestigio histórico, viene la creencia, o lo que pueden encontrar en muchas páginas de internet, que el origami es el arte de hacer figuras de papel con una sola hoja, sin cortarla ni pegarla. Pues tiene su origen ahí. Pero pasa algo muy curioso, que literalmente fueron los europeos quienes impusieron esta creencia. Porque en Japón no tienen problemas con cortar el papel, con pintarlo, con mojarlo, con enrollarlo. Entonces, en Japón tienen, no recuerdo ahorita el proverbio, pero de que todo material se puede transformar de la manera en que tú quieras. E incluso lo puedes ayudar con otras técnicas. De ahí que existe este debate que pueden ustedes encontrar en Google de los puristas o los tradicionalistas contra los modernos. Básicamente los puristas lo que defienden es precisamente que las técnicas o el origami son todas aquellas figuras que se hacen a partir de una sola figura de papel. Y esto excluye desde luego al origami modular, al origami 3D, al plegado en húmedo. Un pensamiento bastante estricto, y hay quienes consideramos que origami es transformar el papel en algo, ya sea artístico, creativo, algo personal, algo que te signifique en general. Entonces, entrar en ese debate y que simplemente sea una técnica que se enseña principalmente a los arquitectos, pues como van a ver ahorita, generar volumen con esta técnica es muy muy fácil y es principalmente usada por arquitectos, valga la redundancia, en el sentido de estructurar edificios, crear fachadas, volúmenes,
Los diseñadores industriales usan esta técnica también para poder visualizar sus objetos de manera rápida. También esto sirve para ver las sombras que proyectaría nuestro objeto y el volumen en general. Entonces, hay nada más ese dato histórico de por qué esto se llama arquitectura de papel y no algún otro nombre japonés en general, pero pues tiene que ver con eso, con esas idiosincrasias que existen en Europa y en Japón en general. Además, para crear esto, como ustedes pueden verlo, aunque se puede hacer a lápiz y mano y papel en general, se recomienda usar un software. O sea, se necesita o se recomienda usar una computadora para crear estas plantillas y que el objeto quede lo mejor posible. Pero cerrando este paréntesis, ya he marcado todas las líneas horizontales. ¿Cómo podemos verificar que tenemos marcadas todas nuestras líneas? Volteamos nuestra hoja. Y como hemos hundido el papel, podemos pasar nuestro dedo aquí en la parte de atrás y en efecto ver que todas nuestras líneas están marcadas. Y eso nos va a ayudar a doblar nuestro papel. También hay que marcar estas dos que están aquí a los extremos. Y entonces ahora sí hay que pasar a doblar nuestro papel. Para ello ya podemos alejar la tabla de cortes. Y ahora lo que vamos a hacer es entender que esta zona va a quedar en el piso. Que esto literalmente va a ser nuestro piso. Y esta zona de aquí arriba va a ser nuestra pared. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar estas líneas hacia abajo. O literalmente doblar la hoja hacia enfrente. Pero solo marcar estas líneas que están aquí en los extremos. No vamos a doblar toda la hoja. Nada más vamos a marcar los extremos y habiendo hecho eso, pues la hoja se va a regresar porque solo hay 2 puntos marcados. Pero nuestra hoja en general va a quedar así. Esto va a quedar abajo y esta primera línea que está aquí, yo lo voy a marcar con esta pluma. Ustedes no lo hagan en su hoja, vaya. Pero esta línea la vamos a doblar igual hacia abajo o vamos a crear un doblez en valle. Habiendo hecho eso, no se va a notar mucho, pero ya aquí tenemos esta línea marcada. Vamos a hacer lo mismo con esta línea, con esta otra y también aquí. Entonces, estas líneas que están aquí, que serían de abajo hacia arriba, las primeras líneas, las vamos a doblar en valle o las vamos hacia abajo, básicamente las vamos a hundir en nuestro papel. Y como se pueden ver, aquí la ventaja de haber marcado nuestros dobleces es que ya nos dice más o menos por dónde se va a quedar cada doblez. Y pues facilita mucho marcarlos. Entonces, habiendo marcado los dobleces, como pueden observar aquí, ya se empiezan a parar. Ya empieza a haber una ligera sombra aquí, que es precisamente de que ya empezamos a generar volumen. Ahora lo que sigue es esta línea, la vamos a doblar hacia arriba. Entonces, si vemos la hoja de lado, esta primera línea está marcada hacia abajo, este escalón. Y entonces, para terminar el escalón, esto tiene que marcarse hacia arriba, por lo que la hoja va a ser un ligero zigzag. Entonces, aquí tenemos esta parte, y ahí se alcanza a ver cómo tenemos casi que una Z o un zigzag. Esto mismo lo vamos a repetir con los dobleces que continúan. Y como pueden ver, básicamente ya la hoja se empieza a contraer en sí misma con este doblez en zigzag. Hecho esto, pueden ver aquí que ya se generó esta primera estructura de escalón. Y pues ya lo único que nos queda es terminar de doblar estas líneas que están aquí hacia arriba. De esta manera. Para terminar de generar nuestros dobleces a 90 grados. Y aquí básicamente lo que pueden hacer es también ya
empezar a doblar toda nuestra hoja hacia enfrente. Y aquí marcar estos dobleces. Hecho esto, con ayuda de una plegadora o de algún elemento plástico pueden marcar bien los dobleces para darle fuerza precisamente a los pliegues y que nuestra hoja se mantenga en su posición. Ahora, ya que nuestra hoja está doblada por completo, lo que hay que hacer solo es levantarla 90 grados y ya hemos terminado nuestra figura. Entonces, ahorita como está la cámara, ustedes pueden ver un ángulo cenital que es 90 grados con respecto al suelo, y pueden ver un escalón que se va haciendo más largo, y si lo acostamos lo que verían sería lo mismo. Entonces este es un modelo que tiene una especie de ilusión óptica, y como pueden ver a los lados lo único que hay son cortes, es vacío, es aire. Entonces aquí se puede comprobar que literalmente todo lo que está en vertical es papel cortado, son líneas cortadas, y todo lo que está en horizontal son dobleces, y con ellos empezamos a generar volumen. Ahora, como les digo, esto es una técnica muy usada en arquitectura, en diseño industrial, pues como pueden ver, literalmente esto pudiera ser la fachada de algún edificio, de un condominio. Si lo vemos desde arriba, literalmente pudieran ser las escaleras hacia algo. Los diseñadores industriales podrían entender que esto es, por ejemplo, una estantería donde aquí pueden exhibir varios productos. Si lo volteamos, si lo vemos así, lo que nos genera aquí sería esta estructura bastante interesante que pudiera ser casi que una lámpara. Entonces es una técnica bastante utilizada en términos de diseño, de presentar objetos, de diseñar objetos, ya sean edificios como tal o elementos que usemos en nuestra vida o especializados. Pues como pueden ver, lo único que hice fue doblar en valle y montaña, es decir, dobleces hacia abajo y hacia arriba en el papel, cortar, y a partir de ahí ya generé volumen. Entonces este podría ser como la parte difícil de las dos plantillas que les mostré. La otra plantilla lo que les va a generar sería una especie de pirámide. Entonces, cuando la impriman y hagan todas estas instrucciones, lo que van a terminar realizando es esta pirámide, que nuevamente a los costados está hueco, y nuevamente se puede comprobar que todo lo que está en vertical son cortes. Si termino de estirar la hoja, todo lo que está en vertical son cortes, y lo que está en horizontal son más dobleces. Ahora, también esto es utilizado de manera creativa para crear tarjetas de felicitación, de amor, diferentes motivos. Incluso en YouTube son muy populares las tarjetas estilo pop-up, donde nada más te cortan letras, hacen este doblez y pareciera que la letra está como en volumen. Pero vaya, al final es una técnica bastante utilizada actualmente. Entonces, pues nada, con esto anclando a los temas vistos, pues es ritmo visual. Es básicamente la repetición de un elemento, en este caso este escalón, que se hace chiquito, que se sube y se hace chiquito, y hasta llegar a este punto. Aquí lo mismo, tenemos un elemento que se va transformando hasta llegar a este, y volteamos y pues básicamente el mismo elemento se transforma del otro lado. Entonces con esto hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias por estar aquí. Y si tienen dudas, pues me quedaré todavía un ratito viendo el chat, porque como les dije, yo estoy como 30 segundos en el pasado con respecto a lo que ustedes están viendo. Pero básicamente con las instrucciones vistas en este video, recuerden que esto se queda grabado, entonces podrán retroceder o adelantar el video en el momento que mejor lo necesiten. Y nuevamente repito que las plantillas que acaban de ver en este video están en la caja de descripción. Si las pueden imprimir, y si no, también están las instrucciones para que ustedes las puedan trazar con regla y lápiz. De mi parte es todo, y pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos estaremos viendo en la siguiente sesión.